He dado esta charla solo 2 veces antes, y en ambos casos el Señor me mostró cuán relevante era, muy rápidamente, especialmente para los pastores. ¿Están preparando a su pueblo para el sufrimiento? De lo contrario, van a sufrir muchos cristianos que no están preparados. Y nuestra responsabilidad como pastores y maestros es preparar al pueblo para el sufrimiento. Especialmente aquí en Singapur. Todo es tan maravilloso, tan normal que podrías olvidarte de hacerlo. Pero a medida que nos acercamos al final de la era, el trigo y la cizaña crecerán hacia la madurez. Seguramente habrá más tensión entre ellos. ¿De qué forma será? Tenemos una palabra más tarde para eso. Pero aquí en Singapur, creo que es deber de todo pastor preparar a su gente para el sufrimiento. Los cristianos sufrirán en este mundo más que otras personas. Vamos a sufrir las cosas normales que van a suceder en la vida. No hay escapatoria de esas. No estamos especialmente protegidos ni asegurados contra eso. Como seres humanos en un mundo caído, con desastres naturales, terremotos, inundaciones, hambrunas, estamos destinados a que nos toque como a los demás. Cosas como el cáncer, la vejez y ciertamente la muerte misma no pasan por alto a los cristianos. Nos vamos a enfrentar a eso. Por supuesto esperamos que Cristo regrese antes de que hayamos llegado al final de nuestro peregrinaje terrenal. Se está acercando un poco para mí, a los 83, con todo lo que sucederá antes de la venida de Cristo, y que todavía se predice en la Biblia. No creo que esté vivo cuando Jesús regrese. Por cierto, en ese sentido, la Biblia es el único libro de historia que te dice cómo va a terminar todo. Somos las únicas personas en el mundo a las que se les advierte y se les dice que estén listos. Hay en total 775 predicciones separadas sobre el futuro en la Biblia, de las cuales 596 ya se han cumplido literalmente, exactamente como fueron predichas. Lo que significa que alrededor del 81% de todas las predicciones de la Biblia ya se han cumplido. De las que quedan, la mayoría conciernen al fin del mundo. Y eso ciertamente no ha sucedido todavía. Así que todavía hay futuro o no estaríamos aquí. De las profecías que deben cumplirse antes de que Jesús regrese, hay menos de 20. Pero eso es todavía un número considerable para ser cumplido. Si quieren saber cuáles son, hay un diccionario muy bueno que se llama el Diccionario de Profecía Bíblica, escrito por un hombre llamado Barton Payne. Les daré su nombre y el título del libro más tarde si lo desean. Pero ese es uno de los mejores libros que he encontrado que enumera todas las predicciones de la Biblia y su cumplimiento y da una interpretación muy equilibrada de cada una de las que están por venir y de las que ya se cumplieron. Entonces podemos esperarlo. Somos cristianos en un mundo sin Dios. Somos extraterrestres. Somos inadaptados sociales. Ya no pertenecemos aquí. Somos ciudadanos del cielo. Y por lo tanto, los enfrentamientos con los ciudadanos de la tierra y con un mundo caído son inevitables y esperados.
1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Lo sabemos, pero realmente no pensamos en eso y nos dedicamos a nuestro propio mundo, especialmente en un lugar como Singapur, sin pensar en ello de una semana a otra. Estamos comparativamente cómodos como cristianos en una ciudad como esta. Eso no es cierto muy lejos de aquí. Entonces, el primer punto que quiero enfatizar es que el sufrimiento es normal para el cristiano. No es anormal. La vida cristiana normal es una vida de sufrimiento. Pedro dice en su carta, mis queridos amigos, no se sorprendan de la prueba de fuego o de la terrible experiencia que les sobreviene para probarlos, como si algo inusual les estuviera sucediendo. No es raro que un cristiano sufra. De hecho, me atrevería a decir que el Nuevo Testamento está escrito para personas que sufren. Eso es lo normal. Tomamos algunas de las más de 100 referencias al sufrimiento cristiano. No solo el sufrimiento cristiano normal de la vida, sino el sufrimiento porque se han convertido en cristianos en un mundo extraño. Empezaremos con los evangelios. Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús dijo, consideren una bendición cuando son insultados, calumniados, perseguidos por mi causa. Cuéntenlo como una bendición. Es normal. Luego, en el capítulo 10, nuevamente dice, serán traicionados, arrestados, azotados, encarcelados, ejecutados, porque no vine a traer la paz, sino espada. Vengo a dividir familias. Y muchos cristianos sufrirán a causa de sus propias familias y parientes. Tomen el libro de Juan. Jesús dijo, en el mundo tendrán problemas, grandes problemas. Pero anímense, dice, yo estoy en control. Recuerdo que le dije a un amigo mío en Inglaterra, ¿cómo estás? Y me dijo, estoy muy bien sobre las circunstancias. Ahora la mayoría de la gente dice que está muy bien dadas las circunstancias, pero era un verdadero cristiano. Ahora dijo, yo superé las circunstancias y estoy muy bien, gracias. Amo la honestidad de Jesús. Después de convertirme en cristiano, escuché muchos otros testimonios de otras personas y algunos de ellos me preocuparon porque decían algo como esto. Vine a Jesús y mis problemas han terminado. Eso no se correspondía en absoluto con mi experiencia. Vine a Jesús y mis problemas empezaron. Y eso fue en 1947. Más tarde fui bautizado en el Espíritu Santo y mis problemas definitivamente empeoraron. En los últimos 10 años he tenido más problemas que en los 40 o 50 anteriores. He sido cristiano desde 1947. Los problemas parecen haber aumentado, no disminuido. Pero gracias a Dios mi experiencia encaja con el testimonio de Jesús. Dijo, en el mundo tendrán problemas. Y no puedo predicar una vida libre de problemas para la vida cristiana. Así que Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que carguemos nuestra cruz todos los días. Bueno, una cruz no es un almohadón, no es un consuelo.
Es algo de intensa incomodidad y debemos tomarla todos los días si queremos seguir a Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, algunos cristianos lo saben mejor que otros. Déjenme decirles por qué Jesús usó la palabra tribulum para referirse a problemas o tribulaciones. Proviene de una tabla de madera de aproximadamente 1 metro cuadrado de madera pesada. En la parte inferior hay piedras afiladas o pedernales que se han encajado en pequeños agujeros en la parte inferior de la madera para que haya una superficie muy afilada y rugosa. Eso es arrastrado por un burro o bueyes para trillar el grano. Y esas piedras afiladas que pasan sobre el grano separan el trigo de la paja. Y luego pueden arrojar en el viento, y el viento se lleva la paja y deja el trigo. Pero para eso es un tribulum, y la Biblia nos promete tribulación, lo que significa que a veces sientes que el mundo te pasa por encima y que es agudo e incómodo. Eso es lo que Jesús nos prometió. Él dijo, en el mundo eso es lo que tendrán. Cuando volvemos al libro de los Hechos de los Apóstoles, a veces pienso que debería llamarse la agonía de los apóstoles, porque se metieron en muchísimos problemas. Pablo enumera en 1 Corintios y 2 Corintios los problemas por los que ha tenido que pasar. Naufragios, azotes. Cuando lees algunos de sus problemas, realmente te preguntas por qué Dios quería llamarlo a eso. Pero ese era su llamado y lo aceptó. Pedro sufrió primero, luego Esteban fue el primer mártir. Pero cuando lees lo que le dijo a la corte judía, entiendes por qué. Terminó diciendo, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Uno puede decirle que no a Dios. Es interesante preguntar por qué han sufrido tanto durante el periodo de la historia cubierto por hechos. Pero cuando uno mira detenidamente, hubo tanto una ofensa religiosa como una ofensa política. Y eso lo explica. Su actitud hacia la religión del momento y su actitud hacia los políticos. Fue cuando dijeron, hay otro rey en este lugar, y él está sobre los gobernadores de este país, y tenemos que obedecerle. Hay otro rey. Predicaron el Evangelio del reino, un reino que reemplazaría el gobierno bajo el cual estaban. Eso es muy ofensivo. Es una tradición predicar el Evangelio de un reino con un rey que va a tomar el control. Y ellos pagaron por eso. Cuando llegamos a las otras epístolas, ¿qué encontramos? Hebreos habla de ser encarcelado. Sus lectores aún no habían sufrido hasta la sangre, pero eso claramente les llegaría. Pero ya estaban en la cárcel y él instaba a los que no estaban en la cárcel a recordar a los que sí lo estaban, o visitarlos, a orar por ellos. Entonces Hebreo fue escrito con el trasfondo del sufrimiento cristiano y con cristianos en prisión. Primera Pedro fue escrito después del gran incendio de Roma. Y ese incendio destruyó la mayor parte de Roma. Se culpó al emperador Nerón porque tenía planos arquitectónicos para un nuevo centro en la ciudad de Roma. Y se sospechaba ampliamente que había provocado que el fuego despejara el lugar para su ciudad planificada.
Lo que puede haber sido cierto o no. Bien podría haber sido cierto porque eso es lo que Hitler planeó para Berlín, la destrucción del centro y la construcción de una capital completamente nueva para el Tercer Reich de Alemania. Nerón salió de esta situación en la que su reputación estaba cayendo, culpando a los cristianos. Hizo cosas terribles a los cristianos. Los vestía con pieles de bestias salvajes y luego los tiraba a los leones. Incluso los ataba a postes en su jardín, los empapaba en brea y los prendía fuego para iluminar sus fiestas. Ese fue el primer gran estallido de persecución en el Imperio Romano. Nerón es recordado por esas cosas terribles que hizo a los cristianos, simplemente porque eran cristianos. La primera carta de Pedro fue escrita durante el reinado de Nerón y está llena de advertencias a los creyentes para la propagación de este brote anticristiano. Entonces, si uno repasa el Nuevo Testamento, me atrevo a decir que la mayor parte fue escrita para cristianos que sufren. Pero eso era aceptado como la vida cristiana normal. Cuando lleguen al libro de Apocalipsis, vean mi libro en la librería, un comentario sobre el libro de Apocalipsis, y es un manual para el martirio. Para eso fue escrito. No fue escrito para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro. Me temo que una de las tentaciones cristianas es la curiosidad por el futuro. Solo se nos dan noticias sobre el futuro para prepararnos para él. Esa es una de las razones por las que no creo en un rapto antes de la tribulación. No llamo a eso escatología, sino escapología. Y vamos a volver a eso en un momento. Esa es una de las cosas que no prepara a los cristianos para el sufrimiento. Y por lo tanto no debe enseñarse. Pero cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, fue escrito para el sufrimiento cristiano. Y tal vez esa sea la razón por la que muchos cristianos occidentales encuentran que es un libro muy difícil de leer. Tienes que estar sufriendo para entenderlo. Estuve en países donde los cristianos están sufriendo y el libro de Apocalipsis es el libro que encuentran más reconfortante. Está dirigido a personas que vencerán. De hecho, promete un cielo nuevo y una tierra nueva, no a todos los creyentes, sino a todos los vencedores. Esa es la palabra clave de todo el libro. Cada una de las 7 cartas a las 7 iglesias ofrece una recompensa a los vencedores. 2 cosas hay que superar: la tentación por dentro y la persecución por fuera. Y un vencedor es alguien que supera esas 2 cosas y permanece fiel, aún bajo presión. Entonces, ese es el libro de Apocalipsis. En una de las 7 cartas, Jesús menciona que esa iglesia ha tenido su primer mártir que ha muerto por la fe. Fue escrito alrededor del año 96 después de Cristo, justo antes de la primera ola de persecución feroz en todo el imperio. Jesús nos revela el futuro, no para satisfacer nuestra curiosidad, sino para prepararnos para él. Por eso leemos el libro de Apocalipsis dirigido a los que sufren.
Un manual para el martirio. Ese sería mi título. Escrito en el día del Señor por Juan en prisión. Tuve el privilegio de visitar la isla donde se encontraba Juan no hace mucho. De hecho, me dieron un paseo en un esquí acuático y esquí sobre el agua alrededor de la isla. Y la vi desde el mar hace solo unos años. Ahí fue donde Juan estaba en prisión por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Ese fue su crimen. Era la isla Robben del mundo antiguo. Si estuvieron en Sudáfrica saben de qué hablo. Era un lugar de exilio de los presos políticos. Y Juan no estaba ahí por ningún crimen, sino por razones puramente religiosas. Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y estaba sufriendo por ello. Bien, pasemos ahora de los libros del Nuevo Testamento escritos para los cristianos que sufren a la historia de la Iglesia. Creo que es muy importante que sepamos lo que les ha sucedido a los cristianos durante los últimos 2000 años. Heredamos sus tradiciones y podemos aprender de sus errores. La mayoría de los errores que se cometen hoy en la Iglesia ya se han cometido y no deberían sorprendernos. La mayoría de las herejías que existen hoy en día existen desde hace siglos. Decidí que la iglesia de la que era pastor conocería la historia de la iglesia. Pasé toda una serie de tardes llevándolos a través de cada siglo. Al final de cada noche hacíamos algo inusual. Cantábamos himnos y canciones cristianas que se habían escrito en ese siglo. No lleva mucho tiempo encontrarlos todos. Un buen himnario tiene muchos de los himnos de toda la historia de la iglesia. Y uno está cantando himnos del siglo V o del siglo X, de cada siglo. Fue realmente una experiencia hermosa. Esas series de discursos que di fueron grabados y han sido increíblemente populares. Así que recientemente se publicaron en un pequeño libro. ¿Dónde estuvo el cuerpo durante 2000 años? Historia de la Iglesia para principiantes. Esos son simplemente los discursos que di yo, pero lo siento, no tiene las canciones que cantamos. Tendrán que buscarlas por ustedes mismos. Pero fue una larga historia de sufrimiento. Apenas ha habido alguna década en la que los cristianos no sufrieron. Ha sido normal durante 2000 años. Es normal incluso hoy. Me pregunto si se dan cuenta de cuántos cristianos mueren cada año por ser cristianos. Tal vez escuchen más sobre esto aquí porque están un poco más cerca de algunos de los países que nosotros, en Gran Bretaña. En Gran Bretaña muchos cristianos no tienen ni idea. Si dijera que hay 3000 cada año, ¿qué pensarían? Si les dijera que hay 30.000 al año, ¿se sorprenderían? Si les dijera 300.000 al año, bueno, eso sería demasiado, pero la cifra por los últimos años, año por año, es más de 250.000. Y eso es increíble. Dices, ¿dónde está pasando esto? Podría nombrar los países: Indonesia, Pakistán, Sudán, Nigeria,
Y cada uno de esos países es un país musulmán. Esa es la mayor fuente de hostilidad hacia los cristianos, especialmente donde los islamistas están activos. Pero esos no son los únicos países donde los cristianos están pagando el precio más alto solo por ser cristianos. Espero que se mantengan al día con las noticias del sufrimiento de la Iglesia para que puedan orar por ellos y hacer cualquier otra cosa que pueda ayudar. Tenemos una muy buena organización en Inglaterra llamada The Barnabas Fund, que distribuye regularmente noticias de los cristianos perseguidos para que podamos conocerlos y orar y hacer algo al respecto. La Biblia enfatiza muy cuidadosamente el deber de los cristianos para con sus hermanos cristianos que sufren. Si pueden visitarlos en prisión, los visitan en prisión. Entonces la historia de la Iglesia ha sido una historia muy triste para los cristianos. Se han escrito libros a lo largo de los siglos. Uno de los libros más importantes que tuvo un impacto durante la Reforma Protestante fue llamado el Libro de los Mártires, escrito por un hombre llamado Fox. El Libro de los Mártires de Fox era un resumen de todos aquellos que murieron durante la Reforma y que pagaron por nuestra libertad y por nuestras Biblias en nuestro propio idioma con sus vidas. Desde el primer gran traductor de la Biblia en inglés, un hombre llamado William Tyndale, y la versión King James de la Biblia es tan popular porque la mayor parte está copiada de la versión de William Tyndale. Pero él fue quemado en la hoguera por eso. Cualquiera que fuera sorprendido con su Biblia en inglés en Gran Bretaña, también era quemado en la hoguera. Hubo hombres y mujeres en esos días que murieron solo para llevar la palabra de Dios al inglés en nuestro país. Y hay algunos memoriales esparcidos por Inglaterra de ellos. Y cuando te paras en uno de esos y recuerdas lo que ha costado tu Biblia, le das gracias a Dios. Nunca ha habido un tiempo sin mártires cristianos. Jesús ha causado tantas muertes viniendo y llamándonos. Toman diferentes formas, por supuesto. A veces el problema es puramente moral. Que los cristianos llevan una vida tan buena que todos los que los rodean se sienten culpables. Han actuado como la conciencia de la sociedad y a nadie le gusta una conciencia culpable. Cuando los cristianos han vivido de una manera tan santa y piadosa, ha sido un desafío tal para quienes los rodean que se han hecho todos los esfuerzos posibles para deshacerse de ellos. Al igual que en la vida individual, reprimes tu conciencia si no te gusta y se vuelve cada vez más silenciosa. ¿Qué pasa entonces con el futuro? No hay duda de que antes del final de esta era, el sufrimiento empeorará y será universal. Una de las predicciones que hizo Jesús sobre el fin del mundo, el fin de los tiempos, fue esta: serán odiados en todas las naciones. Esa es una gran predicción. Incluye también a Singapur. Incluye a todas las naciones. Serán odiados en todas las naciones. Y en otra ocasión Jesús dijo: me han odiado a mí, así que los odiarán a ustedes.
A nadie le gusta que lo odien. Nos gusta ser amados. Queremos ser aceptados. Va contra la corriente de nuestra naturaleza. No nos gusta que nos odien. Pero sabemos que seremos odiados antes de que llegue el final. Eso resultará en que muchos se aparten de la fe. Habrá una gran reducción de iglesias en ese momento. Jesús dijo que el amor de la mayoría se enfriará. El amor de la mayoría se enfriará. Luego predice una iglesia reducida, con muchos cristianos nominales que se irán cuando las cosas se pongan difíciles. Esa iglesia reducida continuará con el trabajo de evangelización y predicará el evangelio a todas las naciones, mientras es odiada por ellas. Todo esto está en Mateo 24, cuando los discípulos preguntaron, ¿qué va a pasar al final? ¿Cuáles serán las señales de tu venida? Entonces, el futuro que podemos esperar. Problemas para construir lo que el Nuevo Testamento llama el gran problema o la gran tribulación. Menciona 2 iglesias que sufren de las 7 en el libro de Apocalipsis. Pero en los capítulos 6 al 16 de Apocalipsis, cuando se rompen los sellos, se tocan las trompetas y se derraman las copas de ira, todo eso predice un gran sufrimiento para los cristianos. Cuando Babilonia, esa gran ciudad impía, llena de placer y de dinero, finalmente llegue a algún lugar de este mundo, esa ciudad estará embriagada con la sangre de los mártires cristianos. La mujer con el dragón está borracha de la sangre de los cristianos. En el capítulo 12 de Apocalipsis hay una mujer que está embarazada y está a punto de dar a luz a un bebé. Pero Satanás está agachado frente a la mujer para destruir al bebé tan pronto como nazca. La mujer finalmente huye al desierto durante 3 años y medio, donde Dios la protege y la provee. Pero su hijo es martirizado. Hubo muchas interpretaciones sobre esta mujer, sobre quién es ella. Los católicos romanos están convencidos de que es una historia sobre María y que el niño que Satanás quiere destruir es su hijo Jesús. Eso era cierto, pero no es por eso que está en el libro de Apocalipsis. No es María. Otros han pensado que es la nación de Israel. Esa es otra interpretación popular. Les voy a dar la mía. Creo que es la iglesia en los últimos días y que está dando a luz a nuevos creyentes, incluso al final de la era, pero que Satanás quiere destruir incluso a esos nuevos conversos en ese momento. Todo lo que logra hacer es apresurarlos al cielo, donde estarán libres de todo el sufrimiento y toda la persecución. Satanás se extralimitará y cuando sea expulsado del cielo, lo que sucede en ese momento, vendrá a la tierra tan enojado y tan frustrado que todo eso se derramará sobre nosotros. Somos el objetivo número 1 de Satanás en el mundo. Al menos una iglesia viva lo es. Él no se preocupa por los muertos. Recuerdo a un hombre que mataba patos en Londres, cazaba patos, y tenía perros de caza para ir a recoger los pájaros muertos y llevárselos. Esa es una de las cosas que hacen los cazadores ingleses. Y le disparó un pájaro y este cayó a tierra. Y el perro fue a buscarlo. Pero había disparado a otro, no con tanto éxito. Estaba herido, pero muy vivo, y revoloteaba hasta la tierra. El perro
Iba tras el muerto. Y el hombre le gritó, ese no, ve tras el que todavía está vivo. Eso es exactamente lo que hace el diablo. No se preocupa por las iglesias muertas. No son una amenaza para él. Pero si eres una iglesia viva, estás en la lista de Satanás. Él no va tras los muertos. Ahora, si realmente somos sacados del mundo antes de que comience el gran problema, que es lo que muchos cristianos creen y enseñan, que Jesús regresará por segunda vez, 2 veces, con algunos años de diferencia. La primera vez que será que sacará a todos los cristianos del mundo, y la segunda vez para traerlos de vuelta con él. Y esa es la enseñanza común desde aproximadamente 1830, cuando se promulgó por primera vez en Gran Bretaña, por desgracia. Muy rápidamente pasó a América, y el fundador de ese pensamiento fue un hombre llamado J. Nelson Darby, considerado el fundador de los hermanos. Y se fue a Estados Unidos y llevó a un abogado prominente y adinerado al Señor, cuyo nombre era C.A. Scofield. Y él produjo la Biblia Scofield, que tenía esta enseñanza en cada página, donde se hacía referencia al futuro en las notas al pie de cada página. Insto a la gente que nunca compre una Biblia con notas humanas en ella, porque la memoria humana no puede guardar todo. Y no recuerda si lee algo en la mitad superior de la página o en la parte inferior de la página. Y se mezcla en la memoria. Leí eso en mi Biblia. La Biblia Scofield me ha hecho un daño inmenso a nuestro pensamiento sobre el futuro. Y se volvió en la Biblia más popular en Estados Unidos a fines del siglo XIX. Y fue difundida por misioneros estadounidenses en todo el mundo. Tiene esa enseñanza sobre el rapto, como se le llama. Yo creo en el rapto. Creo que seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Yo creo todo eso. La pregunta crucial es, ¿cuándo tendrá lugar? Aquellos que creen en el rapto antes de la gran tribulación me hacen preguntar. Entonces, ¿por qué el Señor desperdició toda esa información y desperdició papel en los capítulos 6 al 16 del libro del Apocalipsis, cuando no necesitamos saberlo? Cuando solo nos haría regodearnos con aquellos que todavía están en la gran tribulación y nosotros estamos fuera de ella. Eso es lo que yo llamo escapología, y no creo que sea el futuro. Pónganlo de esta manera. Prefiero equivocarme a mi manera que de la otra manera. Prefiero decirles a las personas que se preparen para el gran problema y luego descubrir que no tienen que pasar por él, que decirles que está bien, que lo evitarán y finalmente descubran que están en él. Pero no es solo una cuestión de probabilidades, de 50 y 50%. Creo que la Biblia es muy clara. Justo en el medio de esos capítulos está este llamado a los santos a perseverar, a ser fieles hasta la muerte. Justo en el medio de eso. No menciona la palabra iglesia, eso es cierto, pero menciona a los santos. ¿Quiénes son? No son judíos fieles, son santos. Son personas que están llamadas a ser fieles a Jesús hasta el final. Bueno, me temo que va a ser difícil para los cristianos, y eso se nos dice. Encuentro un gran consuelo en la descripción de la gran tribulación que se extiende a lo largo de estos capítulos.
intermedios de Apocalipsis. Cuando lo leo me consuelo diciendo, no va a poder suceder nada peor que esto. Y eso es un gran consuelo. La gente se sorprende de eso. Pero en realidad saber lo peor es reconfortante. Porque entonces puedes afrontarlo y prepararte para ello. En 1975, mi esposa había desarrollado un cáncer terminal. Era desconocido para nosotros. Fue solo a través de una asombrosa serie de circunstancias que lo descubrimos. Un misionero en camino de regreso a África llamó a la puerta de nuestra casa para despedirse solamente. Y dijo, bueno, me apresuro al aeropuerto y no puedo entrar, no tengo tiempo. Pero solo quería pasar y despedirme. Trabajaba en Kenia como cirujano ocular. Le dije, ¿podrías mirar el ojo de mi esposa? Nos está preocupando un poco. Porque su ojo izquierdo siempre había tenido una mancha. Pero esa mancha se había puesto roja recientemente. Y le estaba causando dolor. Y él echó un vistazo y corrió hacia el teléfono. Llamó a un hospital y dijo que tenía un caso urgente. Ella tenía un melanoma maligno que se había extendido por su ojo izquierdo y la habría llevado a la tumba en semanas. Y nosotros no teníamos ni idea. Había ido a que le hicieran pruebas de la vista y el óptico le había dicho, será mejor que te hagas ver eso. Ella había reservado una cita con el Departamento de Salud Nacional, pero para ver un médico con 3 meses de anticipación. Y para entonces ya habría estado muerta. Ese misionero llamando a la puerta era lo que se necesitaba para realizar el diagnóstico. Ella fue directamente al hospital. El cirujano me vio y me dijo, será mejor que te lo diga. Me dijo, puede que tenga que quitarle la mitad de la cara. Eso fue un poco asombroso. Creo que preferiría estar en el cielo con toda la cara que tener que vivir así. Pero el cirujano me dijo, llévala a casa y prepárala para la cirugía. Él dijo, tráela de vuelta en 2 días. De camino a casa, mi esposa dijo, ¿cuál es la situación? Y tuve que decirle la verdad. ¿Y saben lo asombroso? Desde ese momento, ella estuvo completamente en paz. Y llegamos a casa. Nos arrodillamos y dijimos, Señor, si la quieres en el cielo, está lista para ir. Y luego dije esto, Señor, si tienes más para que ella haga en la tierra, ya sabes qué hacer. Fue una oración graciosa. No nos apresuramos a buscar sanadores, no le pedimos a mucha gente que orara. Le dijimos eso al Señor. Si la quieres en el cielo, está lista para ir. Pero si tienes más cosas para hacer, para que ella haga en la tierra, ya sabes qué hacer. Y él lo hizo. Ella se sometió a la cirugía y ahora me mira a través de los ojos de otra persona. Pero ya se estaba extendiendo. Cuando la llevé de regreso para la primera revisión, el cirujano, que era un judío agnóstico, la miró a los ojos a través de un microscopio binocular. Miró su ojo derecho, miró su ojo izquierdo y su ojo derecho de nuevo, luego su izquierdo, y se volvió hacia mí y dijo, ¿qué ojo era? No pudo ver ningún rastro de toda la cirugía y ningún rastro del melanoma en expansión. Se volvió hacia mí y dijo, me uno a ustedes. Un judío agnóstico.
Cuando mi señora ingresó al hospital, una enfermera que solo llevaba 2 meses en Inglaterra, venía de Nueva Zelanda, se acercó a ella y temblaba de miedo. Ella había dicho, ¿qué le pasa? La enfermera le dijo, el diablo está tratando de destruirte. Y ella oró con mi esposa contra el diablo en el hospital. El Señor le dio a esa enfermera una profecía. Alzarás tus ojos a los montes, que viene del Salmo 121. Yo estaba en casa tratando de prepararme para el próximo domingo y el Señor me dijo, predica sobre el Salmo 121. Cada versículo de ese salmo trata sobre los ojos. No es solo el primer versículo. Levantaré mis ojos a los montes, de donde viene mi ayuda del Señor. Continúa. El Señor nunca duerme. Su ojo está siempre sobre mí. El Señor es mi guardián. Y la palabra para guardián en hebreo es párpado. El párpado del Señor cae hacia abajo cuando su pueblo es tocado. ¿Sabían que la niña de los ojos, que es un título del pueblo de Dios, primero de Israel y luego de nosotros, somos la manzana de sus ojos, también se dice, no significa una bonita manzana roja en la mano, significa la manzana en el ojo, que es el iris de tu ojo. Si te miras en un espejo, verás 2 manzanas puestas de punta en tus ojos. El iris se ve como una manzana, mirando donde la manzana se une al árbol. Entonces somos el iris del ojo de Dios. Y el párpado, la parte más sensible del cuerpo, está en tu ojo. Cuando incluso una mota de polvo golpea el ojo, tu párpado cae de inmediato. Dios es nuestro párpado, dice el Salmo 121. Mantiene sus ojos en Él. El salmista dice, levantaré los ojos a los montes. Así que, Señor, mantén mi vista en mis pies o tropezaré. Todo el Salmo lo repasé y hablé sobre los ojos. Lo llevé a la grabación. Le llevé la grabación a mi esposa en el hospital porque todos en la sala del hospital estaban siendo operados de los ojos. Y pensé, creo que sería una buena palabra para ellos. Cuando fui a verla, un par de días después de la cirugía, ella estaba sentada mirándome. Lo siguiente que hicimos fue que fuimos a Canadá y subimos a las montañas rocallosas. Levantamos la vista hacia los montes. Eso fue en 1975. Y ayer ella estaba hablando por teléfono con Steve, así que creo que podríamos decir que está sana. Está absolutamente convencida de que morirá por otra cosa. No por eso. Dios dijo que tenía más cosas que hacer para ella. Hacerme frente a mí. Eso es un milagro de gracia y lo ha hecho magníficamente. Y yo no podría haber hecho lo que hice sin ella. Poco después, mi hija, que tenía 36 años, no se encontraba bien. Y por 3 meses fue un médico que le dio un tónico para que se recobrara. Pero no se recobró. Le dio más tónico y no pasó nada. Y yo estaba predicando en el distrito de los Lagos, en el norte de Inglaterra, y mi esposa estaba conmigo. Me llamó y dijo, tengo que ir al hospital. Tenía leucemia, que el médico nunca había notado, y ahora era crónica.
Así que fue al hospital a la edad de 36 años y cuando escuchamos eso salí a caminar junto a uno de nuestros hermosos lagos. Le dije, Señor, ¿esto es fatal? Y él dijo, sí, ella vuelve a mí. El médico nos había dicho que serían 6 meses y luego ella moriría. Pero oré y le dije, Señor, si ella vuelve a ti, está lista, más que lista. Le dije, por favor, hazlo rápido, por su bien. Y en 6 semanas se fue. No soy de los que creen que el Señor sana a todos. Puede hacerlo, pero no creo que lo haga. Tuvimos que aprender de esa manera, que hay momentos en que Dios puede sanar radicalmente y hay momentos en los que no. Y es importante que tuviéramos que pasar por ambos casos con unos pocos años de diferencia. Nos dejó con una niña de 7 años. Su esposo la había abandonado, el líder juvenil de la iglesia. Ella se quedó con una niña y luego nosotros con una niña de 7 años. Por eso el Señor ha obrado de diferentes formas en la salud. Aprendí mucho sobre el Señor de mi hija y de mi esposa. Lo siento, estas cosas son muy emotivas, pero es importante decirlo. Es gracioso, pero los cristianos se emocionan mucho cuando les hablo de mi esposa, pero no se emocionan cuando les hablo de mi hija. Por un tiempo estuve muy perplejo en cuanto a por qué ella debió ser tomada a esa edad. Y luego el Señor amablemente me dijo por qué, y lo he entendido. Nunca se lo conté a nadie, pero Él me dio la razón. Y fue una buena razón. Permítanme volver al tema del sufrimiento. Pero quiero que sepan que a menudo es en tiempos de sufrimiento cuando sabes más acerca del Señor. ¿Qué debemos enseñar a nuestro pueblo para prepararlo para el sufrimiento? Hay 4 cosas en el Nuevo Testamento que debemos enseñarles antes de que ocurra el sufrimiento. Y entonces van a estar preparados. Número 1, esperar que suceda. Uno no se prepara para cosas que no espera. Así que debemos decirle a nuestra gente, espérenlo. No creo que el sufrimiento en Singapur venga de los islamistas extremos. Creo que vendrá de los liberales seculares. Y las presiones aumentarán lentamente. Se están acumulando en Gran Bretaña. Por primera vez en mi vida, los británicos, cristianos británicos, han sido puestos en prisión por predicar el Evangelio en el mercado. Nunca pensé que yo viviría para ver eso en la Gran Bretaña cristiana. Pero déjenme decirles que Gran Bretaña ya no es cristiana. Por 3 generaciones, las últimas 3 generaciones, Gran Bretaña se ha alejado de Cristo. Es un shock para la gente que viene de otros países a descubrir el desastre moral y espiritual en que está Gran Bretaña, que era el país que dio el Evangelio a la mitad del mundo cuando el Imperio Británico se extendió por todo el mundo. Y con
los ejércitos británicos, llegaron los misioneros británicos. Aprovecharon la oportunidad de llevar el Evangelio a muchos países, incluido Singapur. Ahora necesitamos desesperadamente que los misioneros de estos países vuelvan a Gran Bretaña y lleven el Evangelio de vuelta. Y gracias a Dios eso está sucediendo. La gente que se benefició en el siglo pasado y el siglo anterior del colonialismo británico y de los misioneros que llevaron y ellos se aprovecharon de esto, están volviendo y son llamados por Dios para volver a nuestro país. Pero el peor tipo de situación misionera es la situación post-cristiana. Es la más difícil de llevar el Evangelio. Gente que alguna vez lo tuvo y lo ha perdido. Eso es muy difícil. Lo están encontrando difícil, pero alabado sea Dios que están viniendo para salvar a la pobre vieja Gran Bretaña. ¿Cómo llegué hasta aquí? Permítame leer un versículo de Tesalonicenses. Así que para que nadie se moleste por estas pruebas, saben muy bien que estamos destinados a ello. De hecho, cuando estábamos con ustedes, dice Pablo, les decíamos que serían perseguidos. Así que lo primero que hay que enseñar a la iglesia para prepararla para el sufrimiento es que enseñarle a que deben esperarlo. La segunda cosa que debemos enseñar es cómo soportarlo. La palabra resistir aparece una y otra vez en las Escrituras. Significa capacidad de esperar, el que resiste hasta el fin. Significa que no hay que preocuparse, no quejarse, sino aguantar con valor. Esa es la llamada de los santos en Apocalipsis 14. Para soportar con fidelidad la resistencia, paciencia. Con paciencia. Resistencia es una cualidad que los cristianos tienen bajo el sufrimiento. La tercera cosa que debemos enseñar es a vencer las circunstancias. No solo aguantar bajo las circunstancias, sino sobreponerse a la situación y estar por encima de las circunstancias. Una de las formas de hacerlo es aprender a orar por tus enemigos, aquellos que son hostiles. Es bueno practicar eso ahora y orar por ellos a los que no les gustas y están en contra tuyo. Gente en el trabajo, gente en el ocio, a quienes no les gustan los cristianos. Cada vez hay más gente alrededor. Oren por ellos. Aprendan a superar. Aprendan a amar. Bendice a los que te maldicen, dice Jesús. Bendícelos. La reacción humana al ser maldecido es devolver la maldición. Pero la reacción cristiana es bendecir. Se aprende a hacer eso ahora, cuando tus enemigos son pocos y cuando el sufrimiento es bajo, para que estés ejercitado para cuando vaya en aumento. Recuerdo haberle dicho a un santo encantador que era mi héroe en la predicación. Y si a algún ser humano le debo mi predicación, es a ese hombre. Bob. Ahora está muerto. Pero el querido Bob era un hombre santo y encantador. Una vez le dije, Bob, yo no creo que podría ir a los leones por Jesús. No creo que pueda hacerlo. Él me dijo una cosa muy sabia. Me dijo, David, si eres fiel en las cosas pequeñas ahora, Él te dará la gran gracia cuando el problema sea grande. Dijo, ahora aprendes a prepararte para eso, superando las pequeñas cosas. Un consejo sabio. Así que para preparar a tu gente, haz que piensen ahora en la pequeña oposición y que oren por los que se oponen. Así que tenemos que esperarla, soportarla y superarla.
Y por último, y eso es lo sorprendente, enseñarles a regocijarse en ella. Pues lo más sorprendente del Nuevo Testamento es que se alegraron de ser dignos de sufrir. Es un nivel asombroso para tratar con el sufrimiento. Regocijarse en él. Gritar aleluya. Había una reunión de oración en el norte de la India donde se oraba regularmente por otros cristianos. Y llegaron noticias de que muchos de los cristianos de Nepal habían sido arrestados y encarcelados. Ese es otro país donde los cristianos sufren. Esta reunión de oración de India comenzó a orar por los cristianos en prisión. Oraron, Señor, por favor, libéralos lo antes posible, por favor, guárdalos a salvo en la prisión. Oraron alrededor del círculo en ese tono hasta que llegó a una anciana al final de la línea. Y ella oró y dijo, Señor, ¿por qué les diste el honor de sufrir por ti y no a nosotros? ¡Qué oración! Ahí estaba ella, no sintiendo pena por ellos, sino envidia por ellos. ¿Por qué les das el honor de sufrir por ti y no a nosotros? Ella se alegró cuando el sufrimiento llegara. Ya había aprendido la actitud correcta ante el sufrimiento. Hechos 5:41 dice que se alegraron porque habían sido considerados dignos de sufrir las tribulaciones por el nombre de Jesús. ¡Qué texto! ¡Qué declaración! Las escrituras que debemos usar particularmente en la preparación de nuestra gente para el sufrimiento son el libro de los Hechos, 2 Corintios, especialmente los capítulos 4 a 6 y el capítulo 11, Hebreos, todo. 1 Pedro, que enfatiza, asegúrate de que sufres por hacer el bien, no por hacer lo malo. Asegúrate de no sufrir por haber cometido un delito. Asegúrate de que sufres por hacer el bien. Y el libro de Apocalipsis, que es el conocimiento del futuro que necesitamos para mantenernos fieles, o dicho de otro modo, para mantener nuestros nombres en el libro de la vida. Ese es el objetivo del libro del Apocalipsis. Mantener tu nombre en el libro de la vida y vencer para que se mantenga allí y no sea borrado. Porque en el día final, cuando todos enfrentemos a nuestro Hacedor, ese libro será abierto. Y si tu nombre no está en él, entonces, pobre de ti. Así que esos son los libros, y creo que es bueno que cada iglesia sea enseñada en la historia de la iglesia. He encontrado que eso es un ejercicio increíblemente fructífero, no solo para preparar a la gente para el futuro, sino ayudándoles a apreciar el pasado y a aprender de aquellos que han sufrido en el pasado. Cómo prepararse para ello y cómo atravesarlo de forma correcta. Así que utilicen mi pequeño libro o cualquier otro libro sobre la historia de la iglesia para mostrar a su gente cómo todo está terminado, cómo termina, cómo está pasando ahora, y encontrarán que eso será inmensamente útil. Les será útil como pastores. Tal vez ustedes mismos no conozcan mucho de esa historia. Averígüenla. Creo que la condición para ser profesor es estar un paso por delante de aquellos a los que enseñas. Algunos piensan que yo creía que conocía toda la Biblia y que lo sabía todo. Y no es así. Solo había un capítulo en el que estaba mejor que ellos. Así fue como duró mi ministerio. Cada domingo iba un capítulo por delante de ellos.
me enseñaba a mí mismo todo el tiempo. Y mientras estaba un poco por delante de la gente a la que enseñaba, pensaban que sabía todo. Bendito sea. Pero un profesor debería estar un poco por delante. Un buen profesor será un buen aprendiz y estará constantemente enseñándose a sí mismo para poder enseñar a otros, a otras personas. Y eso se aplica a la preparación de las personas para el sufrimiento, cualquiera que sea el que tengan que pasar. El maestro debe prepararse a sí mismo. Ahora les he dicho lo que deben enseñar, pero dejen que subraye dos cosas que no hay que enseñar y que son iguales de importantes. Cuando escucho a otros profesores, me fijo en lo que omiten, en lo que no dicen. Eso me dice más sobre ellos que lo que dicen. La tentación cuando estás enseñando un texto o un pasaje es saltarse la parte que es un poco incómoda. Pero cuando enseñas sistemáticamente y se repasa un libro entero, a la vez, no se pueden evitar los pasajes difíciles. Eso es la gran ventaja. Entonces, cuando uno toma un tema en particular o una materia, no está señalando a nadie en particular. Ha surgido en la exposición. Esa es la gran ventaja de la exposición sobre la predicación. Si no quieres predicar sobre el divorcio y las segundas nupcias, porque vas a disgustar a la gente en los bancos, entonces ve a través de un libro y saldrá el tema. Entonces tienes que decirlo y ellos saben que no estás señalándolos a ellos y que no estás eligiendo predicar sobre esto porque crees que lo necesitan. De alguna manera, eso te ayuda a atravesar la dificultad y luego son ellos los que vienen a preguntarte sobre el asunto. Así que la gran ventaja de la exposición sistemática es que tienes que predicar todo el consejo de Dios. Toda la palabra de Dios. Y no puedes saltearte nada. No puedes seleccionar, tienes que ir a través de toda la Biblia paso a paso. Es muy bueno para el maestro. Pero hay dos cosas que no preparan a las personas para el sufrimiento. Una es esta. Una vez salvo, siempre salvo. Eso no prepara a la gente para el sufrimiento, porque están tan seguros de sí mismos y tan complacientes que no se molestan en prepararse para el sufrimiento. Son lo que llamamos seguros. No están salvos, pero se sienten seguros. O creen que lo están. En realidad hay 80 pasajes en el Nuevo Testamento, como les dije, creo que ayer, que nos dicen que esa no es la verdad. 80. Si enseñamos la escapología, o si enseñamos una vez salvo, siempre salvo, no estamos ayudando al pueblo. El que persevere hasta el final se salvará. ¿Cómo mantener los nombres en el libro de la vida? Haría un gran tema. La otra cosa, de nuevo, que ya lo he mencionado, es el rapto. La idea de que antes del gran evento, de la gran tribulación, los cristianos serán llevados. Yo creo que ha sido una falsa profecía. He rastreado la historia de ella y ha venido claramente de falsos profetas. Y está ofreciendo un falso consuelo a la gente. Está diciendo, tú no necesitas prepararte para lo peor. Eso es peligroso, como ya les dije. Prefiero equivocarme a mi manera que al revés. Pero no es solo un caso de elección o preferencia. Es un caso de verdad. Y cuanto más estudio ese tema, he escrito un libro llamado Cuando Jesús regrese, y en ese libro tengo toda una sección sobre eso, el tema del rapto, y si escaparemos a la gran tribulación. Y he ido cuidadosamente
a través de los 7 argumentos de las Escrituras que la gente utiliza para apoyar este punto de vista. Desde 1830, siempre cuando se hizo realmente popular y se extendió por todo el mundo a través de las notas de la Biblia de Scofield, desde entonces ha habido intentos de encontrar una justificación para esa creencia en las Escrituras. No hay una sola declaración clara en todo el Nuevo Testamento que la apoye. Todos los argumentos, los 7 argumentos, se basan en lo que llamamos inferencia. Eso significa deducir de las Escrituras lo que parece ser una conclusión lógica. No se basa en declaraciones claras de la Escritura y creo que les voy a lanzar algo nuevo aquí. Creo que debemos leer la Biblia inductivamente y no deductivamente. Y esto significa esto. Inductivamente es el estudio de la Biblia que exige que ésta exponga claramente una doctrina y que sea clara al lector ordinario de las Escrituras. El estudio deductivo de la Biblia trata de utilizar la razón y la lógica para deducir de una declaración en la Biblia otra creencia que no se afirma ahí. Pero se puede deducir lógicamente de algo que está ahí. ¿Ven la diferencia? El estudio de la Biblia inductivo es lo que yo defiendo, estudiar lo que está claramente en las Escrituras y predicarlo. No intentes deducir otras doctrinas de las Escrituras. Eso es usar la razón. Y la razón está lejos de ser infalible. No somos el Papa. Y por lo tanto, si nuestra razón está convencida de que algo es lógicamente deducible de la Biblia, entonces lo enseñamos como si estuviera declarado en la Biblia. Los 7 argumentos, y los he escrito todos, no tenemos tiempo de repasarlos, pero los 7 argumentos son todos deducciones de las Escrituras que parecen bastante lógicas si se confía en la razón humana, pero que no son claramente expresadas en la Biblia. Ahí es donde hay que tener cuidado. Hay mucha deducción, interpretación de las Escrituras. Ni un solo versículo hay en la Biblia que diga que los cristianos escaparán de la gran tribulación. No hay ningún versículo que lo diga. Todo es una deducción lógica. Y eso es peligroso, porque en última instancia, uno está poniendo su confianza en los humanos, en la razón humana, y no en la revelación divina. Es un punto importante que pensé que debía añadir. Así que hay 2 cosas que no hay que enseñar si quieren preparar a su gente para los problemas. No predicar una vez salvo, siempre salvo, y no predicar este rapto que sacará a la gente de la gran tribulación antes de que ocurra. Finalmente, hagamos una pregunta. ¿Por qué no sufrimos más de lo que lo hacemos? Hablo en nombre de los cristianos de Inglaterra y de los cristianos en Singapur. Estos no son lugares donde se sufre para los cristianos. A menos que esté muy equivocado, Singapur es probablemente incluso más seguro ahora para los cristianos que Gran Bretaña. Eso es mi impresión. Pero creo que no está lejos de la verdad. De nuevo, no debo apresurarme a juzgar porque solo estoy de visita. Estuve aquí 1 o 2 días. Y sin embargo, esa es mi clara impresión en el espíritu, que prefiero ser cristiano en Singapur en este momento que en Gran Bretaña. Porque la persecución ha comenzado en Gran Bretaña y estamos empezando a pagar el precio. El gobierno está pasando leyes más y más anticristianas. Alguien ha observado cuidadosamente todo esto y ha contado
más de 60 leyes en Gran Bretaña contra los cristianos desde los años 60. El último ejemplo, por supuesto, es la aprobación del matrimonio gay. Y si las iglesias casaron a esa gente ahora, será la gran pregunta. Me temo que algunas iglesias acabarán cediendo y otras ya lo han hecho. Puede que no crean lo que les voy a decir, pero fue en la televisión británica, en una iglesia anglicana de Gran Bretaña, en un servicio, un matrimonio fue divorciado por el vicario. En nombre de Cristo los separó uno del otro. Y en el mismo servicio casó al marido con otra mujer de su propia congregación. Y luego casó a la mujer con otra mujer de la congregación. Y todo en el mismo servicio que fue emitido. Esto es Gran Bretaña hoy. Y cuando esto sucede, dentro de la iglesia también hay una gran presión sobre los cristianos creyentes en la Biblia. Y esa presión está creciendo desde nuestro gobierno e incluso desde los líderes de la iglesia que están cediendo a la nueva legislación en nuestra tierra. Todavía no es demasiado grave, pero si no podemos hacer frente a ella ahora, no seremos capaces de hacerlo cuando empeore. Las iglesias que aceptan el matrimonio gay ahora, como están haciendo en mi país, no van a tener ninguna voz en los próximos años. Así que el momento de prepararse es ahora. Pero aún así, ¿por qué los cristianos fuera de Gran Bretaña y en Singapur sufren más que nosotros? Con mucha ternura quiero mostrarles de la Escritura que podría haber dos razones y debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si alguna de esas dos razones es la verdad sobre nosotros. Puede que no lo sea, pero menciono que si lo es, entonces tenemos que hacer algo al respecto ahora. La primera razón para no sufrir en algunos cristianos es el ceder, no tener determinación en nuestras vidas, que de alguna manera ya hemos cedido con el mundo, por eso es que no sufrimos. O por decirlo simplemente, vivimos demasiado como el mundo que nos rodea. La única diferencia es que nosotros vamos a la iglesia los domingos. Pero en nuestra vida durante la semana hay muy poca diferencia entre nosotros y nuestros vecinos. No hay suficiente para desafiarlos en su manera de vivir, porque nosotros vivimos casi de la misma manera. Sócrates, el filósofo griego, dijo, si alguna vez un hombre perfecto viene a este mundo, será asesinado. Esa profecía se hizo realidad con nuestro Señor Jesucristo. O como dice Pablo, de hecho dice Pablo, todo el que quiera vivir una vida piadosa en Cristo Jesús será perseguido. No añade en algunos países. Todo el mundo que vive una vida piadosa en Cristo Jesús será perseguido. De una manera u otra no serán aceptados, no serán bienvenidos, son diferentes, no encajan, y el mundo puede enfadarse bastante con la gente que no encaja. En las pequeñas cosas, que no compres un boleto de la rifa, que cuando otros están emborrachando te vayas de la fiesta. Pequeñas cosas demuestran que eres diferente. No dices palabrotas. Pequeñas cosas te cortan de los demás.
Y los demás no les gusta la gente que es diferente. Así que al no estar definido, o para decirlo de la forma en que algunos escritores de las Escrituras lo ponen, la santidad significa odio. Eso es lo que dijo Pedro. A ellos les parece extraño que no te sumerjas con ellos en el mismo torrente de disipación y amontonan improperios sobre ustedes. De forma suave, eso ya ocurre en la sociedad británica. Cuando no te unes a las cosas, puede que incluso sea la fiesta de la oficina. Hay muchas cosas pequeñas y formas de demostrar que eres diferente del mundo que te rodea. Eso es lo que molesta a la gente. Sigue siendo cierto que el Dios Santo nos dice, sed santos como yo soy santo. Y son las personas santas las que parecen atraer la mayor oposición. Sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, dijo Jesús en el Sermón del Monte. Eso es un objetivo. Así que cualquier cosa en la que cedemos, en la que no somos diferentes en nuestras vidas, por el cual nos comportamos como el mundo se comportaría, debilita nuestro testimonio y también nos hace más cómodos, porque entonces es menos probable que suframos. La segunda razón posible por la que no sufrimos más de lo que hacemos es la cobardía con nuestros labios. Que no hablamos cuando debemos hacerlo. Cuando algo malo está sucediendo ante nuestros ojos y nos apartamos en silencio y no decimos nada. Cobardía en nuestros labios. Cuanto más hablamos con la gente, más probable es que no les guste. Así que guardamos silencio cuando deberíamos haber hablado, y eso es cobardía. Nos callamos cuando deberíamos haber sido testigos. Se acerca rápidamente un día en Gran Bretaña, y poco después va a llegar a Singapur, en el que se prohíba evangelizar. Se prohíba hacer proselitismo. Es la palabra que utilizan. Puedes practicar libremente tu propia religión, pero tienes prohibido decirle a la gente que ha elegido otra religión y darles testimonio. Eso está al orden del día. Y vamos a entrar en una época en la que la religión debe ser un asunto privado. Eres totalmente libre de practicar tu fe, pero debes mantenerla en privado y no tratar de difundirla. Me he dado cuenta de que hay un aumento en el número de países donde eso es lo que se les dice a los cristianos. No nos importa que sean cristianos, solo que se callen. Esa es la privatización de la religión. Esto se está volviendo especialmente común porque los gobiernos están dando importancia a la unidad social, a la paz entre las diferentes religiones. Esto es el origen de esta exigencia legal, de no molestar a las personas de otra fe o a las personas de ninguna fe. Guarda tu fe para ti, y Jesús nos envió al mundo para ir y hacer discípulos de todas las naciones, no solo de algunas etnias, sino de todas ellas. La presión está sobre nosotros para limitar nuestro evangelismo y a nuestro propio grupo étnico. Eso hará que pase lo mismo con cualquier grupo étnico, y esto sucederá en Singapur también. Espero que no sea rápido. Y no estoy prediciendo cuándo, pero en una sociedad liberal, cada vez más secular, esto está sucediendo ahora. Cuanto más secular y más liberal te vuelves como sociedad, y cuanto más diferentes grupos étnicos conviviendo en comunidad haya,
más se utilizará la ley para impedir que se hable con otras culturas y se busque difundir la noticia que es para cada grupo étnico, cada tribu, cada lengua, cada idioma. El Nuevo Testamento es muy claro en esto, que Dios quiere que cada grupo étnico esté representado en su familia. Eso está muy claro. Hasta que no hayamos completado esa misión, Jesús no podrá volver. El Evangelio debe ser predicado a todos los grupos étnicos. Donde la Biblia dice naciones, pensamos en estados políticos. Pero la palabra es etne, que quiere decir en griego grupos étnicos. Él nos ha dejado este mandato: prediquen el Evangelio a cada grupo étnico y entonces el fin puede venir. Porque Dios quiere que gente de cada idioma, cada tribu y cada lengua esté en su familia. Ese es su deseo y ese es el trabajo que nos ha dado para hacer. No sirve de nada tener grandes iglesias de tu propia etnia y luego ignorar otras etnias. Descubrimos que esto está ocurriendo, en cierto punto, en Indonesia. También puede estar ocurriendo aquí. Pero si se trata de una iglesia de un solo grupo étnico, eso no es lo que Dios quiere. Él quiere cada grupo étnico en su familia. Él quiere una verdadera familia internacional. Dios es daltónico y nos quiere a todos dentro. Representantes de todos los grupos. No va a conseguir que entren todos, pero quiere que todos estén como una familia internacional. Ese es nuestro trabajo, hacer eso. Y bendecirlo con una familia local que sea verdaderamente internacional. Eso no es fácil, especialmente en Gran Bretaña, lo crean o no. Las iglesias negras de Londres están prosperando y creciendo, principalmente de inmigrantes de las Antillas que llegaron a Gran Bretaña y no encajaron en las iglesias británicas. Porque somos tan reservados y tan dignos, y los antillanos están acostumbrados a dejarse llevar en el culto. Una mujer de las Antillas entró en una iglesia anglicana en Londres. Era la única inmigrante en la congregación y estaba acostumbrada a unirse al sermón. Decía: predícalo, hermano. Amén. Aleluya. Ella hizo esto en una iglesia inglesa, donde el resto de la congregación estaba en silencio. Uno de los funcionarios de la iglesia se acercó a ella durante el sermón y le dijo: señora, ¿podría por favor guardar silencio? Ella dijo: pero tengo religión. Y él dijo: bueno, no la consiguió aquí, señora. Me temo que esa actitud ha llevado a las iglesias negras a ser iglesias negras. Hay un programa en la televisión británica llamada Songs of Praise, canciones de alabanza. Todos los domingos por la noche, y lo seguimos teniendo, se pone presión a los que producen para que no sigan, pero todavía se las arreglan para hacerlo. Van de iglesia en iglesia, nunca transmiten sermones, nunca transmiten la predicación o la enseñanza, no quieren la palabra, pero les gusta el canto. Así que eso es lo aceptable. Recientemente hubo una iglesia en Londres que fue transmitida. Había una cámara en la parte trasera de la galería mirando a la congregación. Fue muy interesante. La mitad de la delantera de la iglesia estaba llena de inmigrantes, quienes llevaban ropa de colores vivos. Había rojos y naranjas y amarillos y verdes. Luego, la mitad trasera de la iglesia se llenó de ingleses anglosajones, generalmente marrones y negros sombríos.
Cuando cantaban, la mitad delantera de la congregación se unía al ritmo y todos los trajes coloridos de la mitad delantera se balanceaban de un lado a otro. Y toda la mitad sombría estaba ahí sosteniendo sus libros de himnos. Eso demostró que no estaban juntos ni siquiera en el edificio. Probablemente los juntaron tan solo para el programa. Eso es lo que hacen cada domingo. Van a las iglesias que solo tienen una congregación minúscula, pero que están llenas de unas 15 iglesias a los alrededores. Y es todo un espectáculo. Fue una farsa ver a esa congregación absolutamente partida por la mitad. No había integración y solo era publicidad. No se mezclaban. Dios quiere una familia internacional. Hagamos todo lo posible para que tenga una. Bueno, finalmente, solo pienso en una perspectiva sobre esto. ¿Por qué no enseñamos más? Una de las razones por las que no estamos enseñando a la gente a estar preparada para el sufrimiento es simplemente que hemos cambiado un evangelio escatológico por un evangelio existencial. O para decírselos en forma que entenderían si no fui claro ya. Hemos cambiado un evangelio futuro por un evangelio presente. Apenas hablamos del futuro. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon sermones sobre el cielo o el infierno o del día del juicio? Se trata del reino ahora y del presente. Toda la perspectiva de la iglesia parece haber cambiado de una iglesia del futuro a la iglesia del presente. Somos el pueblo del futuro. Somos el pueblo del mañana. Pero a menudo nos vestimos y nos comportamos como si fuéramos la gente de ayer. Y la iglesia se ha convertido en pequeños museos. Nos hemos olvidado del otro mundo. Nos hemos olvidado de que la voluntad de Dios para con nosotros es la santidad aquí y la felicidad en el más allá. Pero el mundo quiere la felicidad aquí y la santidad después. El mundo no quiere la santidad ahora. Incluso San Agustín oraba, Señor, hazme santo, pero no todavía. Y esa es toda una perspectiva que no ha cambiado. Lo queremos ahora. No estamos interesados en el futuro. Y muchos predicadores se lo están dando ahora. Ellos harán que la gente entre, pero la gente necesita estar preparada para entonces. Por eso Jesús vino a morir. Seguimos a Cristo que fue a través del sufrimiento a la gloria y nos llamó a seguirlo y caminar en sus pasos. Y para nosotros, eso también significará a través del sufrimiento a la gloria. No es la gloria ahora y el sufrimiento después. Es a través del sufrimiento ahora a la gloria. No hay resurrección ni ascensión sin crucifixión. Si seguimos a Jesús, recorreremos el mismo camino que Él recorrió, que por el gozo que le fue puesto delante de Él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, soportando ahora por lo que esperaba. Y al seguir a Jesús, lo seguimos en eso también. Creo que ya dije bastante. Preparan a su gente para el sufrimiento. Nunca voy a olvidar la última fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Había un hombre ahí en la plataforma que estaba completamente cubierto con una máscara de tela gris alrededor de su cabeza que dejaba un agujero para un ojo y no el otro, y un agujero para su boca
y uno pequeño para las fosas nasales para respirar. Este hombre era un pastor africano de Nigeria que había nacido musulmán, pero que había encontrado a Cristo y se había convertido en el pastor de una iglesia en África. La última Nochebuena, antes de la última fiesta de los tabernáculos, eso hace 2 Navidades, en la víspera de Navidad, él salió de su iglesia y los musulmanes le arrojaron ácido por toda la cara. Ácido que cayó sobre su coche y se comió el acero de su coche. Eso les va a dar más o menos una idea de cómo fue. Tengo aquí su increíble testimonio. No sé si pueden verlo desde donde están, pero pueden venir a verlo después. Ahí está él con su máscara. Ahí está como está ahora. Si no pueden ver eso, hay otro que puedo mostrarles. Esto es él ahora. Eso es por ser cristiano. Eso es por amar a Jesús. Así es como se tiene que vivir. Y no había ni hospitales ni médicos disponibles cuando eso ocurrió. Alguien voló a la India para encontrar un médico que pudiera tratar sus heridas. Y no encontraron uno. Finalmente, un médico de Israel lo ha tomado como paciente y le está reconstruyendo la cara. Aquel hombre tenía un testimonio asombroso de Jesús. Lo consideró digno sufrir por él. Tuvo un profundo efecto en todos nosotros en la fiesta de los tabernáculos, el pasado octubre, cuando nos dio su testimonio. Dijo, espero recuperarme y volver a ser un predicador para el Señor. De alguna manera, conocer a una persona que ha sufrido por Cristo tiene un profundo efecto en uno. Y te encuentras diciendo, ¿por qué él y no yo? Pues bien, ese era mi mensaje final para ustedes. Sentí que el Señor quería que lo dijera. Preparen a su pueblo para la persecución. Es parte de su responsabilidad como pastores. Realmente estarán animando a su gente a seguir a Jesús a través del sufrimiento hasta la gloria.